Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, doctora. Sí, Sí, señora. doctora. Ah, bueno. Yo aquí no tengo cámara, pero entonces está correcto el audio. Sí, doctora, escucha bien. Bueno, entonces Ana María Acero. Ana María Acero se encuentra. Acosta Ramírez Camilo. Álvarez Arias Adrián. La doctora, buenas tardes, presente. Arredondo Torres Jocelyn. Profe, Presente, doctora. mi compañera Daniela está teniendo problemas con el internet, se le fue, entonces va a intentar conectarse por el celular, ¿sí? Bueno. David Benítez. Presente, profe. Sofía Bermúdez. Buenas tardes, presente. Daniela Cardona. ¿Ya se pudo conectar? No, profe, no ha podido, pero ya. Daniel Cifuentes. Daniel, ahí te veo. María José Fajardo. Buenas, doctora. Buenas tardes, María José. Juan David Fandiño. Presente, doctora. María José Gil. Presente. Juan Esteban González. Hola, presente. Ángela Yajaira. Nicolás Ledesma. Presente, doc. Buenas tardes. Camila León. Presente. Luis Felipe Mosquera. Presente, doctora. Jacobo Murillo. Presente. Mayerly Geraldine. Sonia Andrea Ospina. Buenas tardes, profe, presente. Sofía Patiño. Presente, doctora. Isabela Piedrahíta. Buenas tardes, doctora. Lina Isabel Rengifo. Buenas tardes, doctora, presente. María Antonia Restrepo. Buenas tardes, profe, presente. Santiago Rodas. Presente, doctora. Santiago Rodríguez. Presente. María Camila Rodríguez. Presente. María Fernanda Salazar. Presente, doctora. Sofía Salgado. Presente. Sebastián Serna. Buenas tardes, doctora. Manuela Suárez. Presente. Carolina Tobar. Pablo Andrés Valencia. Presente, buenas tardes. María José Vargas. Presente, doctora. Sebastián Vázquez. Hola, doctora, buenas tardes, presente. Dana Sofía. Buenas tardes, doctora, presente. Bueno, jóvenes. Entonces voy a compartirles mi pantalla.
¿Están viendo todos la presentación? Sí, señor. Sí, doctora. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver hoy los estudios experimentales, ¿no? Ya saben que hemos venido llevando a cabo una secuencia de todo lo que interviene en una línea de investigación y cómo nace una línea de investigación. En general, todas las líneas de investigación parten de la descripción de casos, de la descripción luego de serie de casos, los estudios descriptivos, estudios de... Doctora, perdón. Sí. Doctora, es que faltamos por llamar, creo que 2 personas de la lista. ¿A quién? ¿Quiénes faltaron? Dime. ¿Quiénes faltaron? Claudia Lorena Vera y creo que por contestar, porque no pude contestar. otra chica. ¿Quién más faltó? Yo, doctora. Yo también. Claudia Lorena Vera. ¿Quién más? Karen Rosero. Ah, bueno. Y yo, María Sofía Zamora. Listo. Está bien. Doctora, yo no alcancé a escuchar cuando me llamo. Daniela. Soy Ana María Cero. Ah, bueno, listo. Está bien. Bueno, Doctora, entonces... yo también falta en la lista. ¿Quién? Carolina Tovar. Bueno, Carolina. Listo. Entonces, como les venía diciendo, ya pasamos, hemos venido pasando todo el camino de una línea de investigación y pasamos a los de los estudios descriptivos, pasamos a los estudios analíticos, que es el estudio de cohorte y el estudio de casos y controles. Que estos son todos estudios analíticos, pero son observacionales porque en ellos el investigador no va a hacer ninguna manipulación de los individuos objeto de estudio. Ahora, hoy vamos a empezar con los estudios experimentales, en los cuales ya se va a dar una prueba directa de una asociación causal, y pues aquí sí se va a dar una manipulación de los individuos objeto de investigación. Entonces, en el estudio experimental o de intervención, vamos a ver que es un proceso metodológico en el cual un grupo de individuos o de conglomerados, porque no siempre se va a poder estudiar toda una población, se van a tener que elegir algunas poblaciones objetos, se van a tener que hacer muestreos, porque pues todo va a depender de los recursos económicos de los cuales se disponga en ese momento. Entonces, la característica que sí se debe dar en estos muestreos es que los sujetos que van a participar en el estudio se deben elegir de forma aleatoria, o sea, al azar, y se van a dividir en grupos de estudio y grupo de control o testigo, y van a ser analizados con respecto a algún factor de riesgo o a alguna medida preventiva que se quiere estudiar o se quiere evaluar. Ya sabemos que, por ejemplo, esta es la metodología que se utiliza para hacer la evaluación de las vacunas, principalmente aquellas vacunas que van a ser utilizadas de manera masiva y que van a ingresar a los diferentes programas de vacunación que tienen los diferentes estados en el mundo, y por eso muchos de estos estudios pues van a ser, digamos que monitoreados, y los cuales tienen una metodología estandarizada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que les decía ahora, que la diferencia con los estudios epidemiológicos es que hay grupos que son manipulados por el investigador y que van a ser repartidos aleatoriamente en el grupo de estudio y en el de control. Entonces, estos estudios experimentales son muy útiles para realizar ensayos clínicos y terapéuticos, porque esto ha sido supremamente fundamental para poder establecer
pues los esquemas de tratamiento, hacer la evaluación de los diferentes fármacos, poder tener algoritmos, digamos, algoritmos diagnósticos, programas de prevención y control, se van a tener ensayos de hipótesis de curación y de prevención, evaluación de programas y de tratamiento y toma de decisiones administrativas en salud. Y las decisiones que se van a tomar con este tipo de estudios, pues tienen implicaciones, digamos que de orden territorial cuando son estudios nacionales, pero sabemos que hay otra connotación internacional y global, como por ejemplo los estudios que se han llevado a cabo con motivo pues de las vacunas del COVID-19. Entonces todos ustedes vieron que la Universidad del Quindío misma participó en uno de los estudios en los cuales se están evaluando vacunas que tienen diferentes mecanismos de acción, porque pues estos estudios son los que van a ayudar tanto que a la Organización Mundial de la Salud y a los diferentes países a ir tomando decisiones con respecto a la intervención de las infecciones respiratorias agudas y que ojalá no tengamos que volver a vivir una situación como la que se vivió en la pandemia. Entonces, una de los principales aspectos que intervienen en este tipo de estudios y donde de pronto se encuentra una mayor dificultad a veces es que la intervención en un estudio experimental pues debe tener consideraciones éticas. De hecho, la intervención epidemiológica pues también constituye un acto médico, sino que este se da a nivel poblacional, pero aunque sea menos perceptible, debe ser sometido a los preceptos de la ética médica. Y aquí pues, como les decía, no se puede, por ejemplo, obligar a nadie a participar en un estudio, sino que la participación en estos estudios pues debe ser voluntaria. Se debe guardar la confidencialidad, el secreto profesional, deben asegurarse no solo por parte de los investigadores, sino por todo el diseño del estudio, el tratamiento de datos personales. Recuerden ustedes que aquí en Colombia, pues además de todos estos aspectos éticos y de que todos los médicos pues estamos sujetos a guardar ciertas acciones que tienen que ver con la ética del acto médico y que existe un tribunal de ética médica y además de esto existe también una ley de tratamiento de datos personales que siempre es muy importante que todos la tengamos en cuenta porque así no estemos haciendo investigación, así se esté haciendo una atención médica individual, pues empezamos por manejar unos datos tan confidenciales como son los que están en la historia clínica, entonces siempre hay que estar documentados en este aspecto. Por regla general también las ventajas pues, del estudio experimental pues, deben ser superiores a los riesgos potenciales o reales que conlleven, ¿no? Siempre que vamos a invitar a una población a participar en un estudio experimental, pues es porque hemos evaluado muchas veces los riesgos y podemos tener también, digamos, datos previos que van a decir que verdaderamente vamos a obtener unos efectos positivos. Para esto pues se surten otro tipo de experimentos también, como es por ejemplo los estudios en animales, que nos pueden orientar a ver si hay efectos benéficos o si por el contrario los efectos pueden ser perjudiciales, pero como les decía y como todos estos estudios experimentales no nacen de la nada, sino que vienen de lo que les decía, los estudios de casos, la serie de casos, los estudios descriptivos,
Entonces, digamos que ya hay unas bases para decir que sí se le va a ofrecer a la población que va a participar en el estudio, pues un beneficio. Y no es ético, no es ético someter a la población a un experimento cuando hay indicios de su beneficio, cuando no hay indicios, perdón, ahí me equivoqué en la diapositiva, cuando no hay indicios de su beneficio o no hay experimentos satisfactorios en animales, entonces pues no debemos, si no estamos seguros, porque todo eso también va a acarrear una serie de responsabilidades civiles. Tenemos también entonces que estos estudios experimentales o de intervención van a tener algunas condiciones. Hay experimentos en condiciones no controladas, por ejemplo, en este tipo de experimentos no se seleccionan los individuos y forman parte del estudio todos aquellos que lo requieran. Estos ya son, por ejemplo, algunos estudios poblacionales en donde vamos a depender de que la comunidad desee participar. Por ejemplo, este fue uno de los factores que se han dado en los estudios de vacunas. Recordemos, por ejemplo, que ahora con todo el movimiento antivacuna que se dio en la vacunación por COVID-19, pues sí es muy importante que los individuos se pudieran seleccionar, pero requeríamos de la voluntad de ese paciente para que ellos formaran parte del estudio. La introducción y la puesta en marcha de cualquier medida de salud pública puede considerarse como una prueba experimental de nuestros conocimientos sobre la enfermedad, por ejemplo, la vacunación COVID-19. Aún todavía en este momento, digamos que todos los que nos tenemos el esquema de vacunación para COVID-19, pues hacemos parte del experimento. ¿Por qué? Porque necesitamos que pasen por lo menos 5 años para que veamos que verdaderamente se generaron anticuerpos protectores, hacer las mediciones en reducción de las complicaciones y de la mortalidad. Recordemos que no siempre los objetivos de un estudio experimental van a estar orientados hacia la curación, por ejemplo, de un evento, sino que en muchos casos, como en este, por ejemplo, del COVID-19, básicamente que los objetivos son el de la reducción de las complicaciones y la reducción de la mortalidad. No va hacia la reducción de la morbilidad, porque las infecciones respiratorias por COVID necesariamente se van a seguir dando, pero lo más importante es que no se genere complicaciones, hospitalizaciones, ingresos a UCI, porque todo esto pues va a congestionar la red de prestación de servicios y pues una reducción de la mortalidad. Entonces, cada estudio pues va a tener sus objetivos de manera específica de acuerdo a lo que verdaderamente se quiere con ello. Puede haber un experimento en condiciones controladas, como por ejemplo los ensayos clínicos. Incluso algunos de esos ensayos clínicos se pueden dar hasta en el ámbito hospitalario. Digamos que aquí en Colombia no, pero en Estados Unidos de pronto sí se dan mucho, sobre todo en esas investigaciones para el cáncer. Pero todo esto también tiene una cultura. Alguna vez aquí ustedes saben que en el departamento del Quindío pues se han realizado estudios para evaluaciones de vacuna, o por lo menos nuestra población ha participado dentro de las muestras para estudios de vacuna, como fueron entre el año como 2014 y 2018 se dio el estudio de evaluación de la vacuna de dengue, donde participaron niños en edad escolar. Y miren que para esto, pues aquí viene otra parte ética, donde además para que los niños participaran, pues se requería la autorización de los padres de familia.
la autorización de los entes gubernamentales como las secretarías de educación, secretarías de salud, el Ministerio de Salud, o sea, todo esto tiene que tener una serie de avales, además pues de los avales técnicos para que estos estudios se puedan llevar a cabo. Y pues también ahora con las vacunas del COVID nuestra población participó en estos estudios y esto pues va generando una cultura entre la población. Porque a veces las personas tienden mucho a pensar o a decir, no, es que nos cogieron de conejillos de indias, pero los medicamentos, las vacunas, todo lo que ha contribuido para mejorar la salud en general de la humanidad, ha sido fruto de que algunas personas, digamos que con un sentimiento de solidaridad, han participado en los estudios. Entonces, un experimento en condiciones controladas como un ensayo clínico, pues pretende probar la eficacia de un programa o demostrar la existencia de una relación causal. Hay características técnicas como que el investigador elige los individuos que conforman el grupo experimental y el grupo testigo, y ante una nueva terapia o programa de salud pública es comparada con la mejor terapia disponible hasta entonces, o la ausencia de terapia, que hay una intervención inicial. Entonces, digamos que los eventos nuevos que hemos tenido incluso en el siglo XX, como ahora en el siglo XXI, pues para poder definir los tratamientos, para poder definir las intervenciones, todos han tenido que pasar también por estos estudios experimentales. Por ejemplo, el VIH que llega en el siglo XX, que lo mismo que el COVID no se sabía cómo se iba a intervenir, se empezó a caracterizar clínicamente, se empezaron a observar los casos, se analizaron las series de casos, luego se empezaron a hacer ya los estudios buscando los fármacos antirretrovirales, y pues todo esto ha tenido, todos esos esquemas de tratamiento que se aplican hoy, todas las medidas que tenemos, las pruebas de diagnóstico, que de eso pues vamos a tener una clase más adelante, pues todos han tenido que someterse, digamos, a estas metodologías para que los podamos tener disponibles actualmente. Entonces, estos estudios experimentales o de intervención, entonces van a tener una aleatorización, y esto a partir de un grupo original dado. Cada individuo debe tener la misma probabilidad, una probabilidad del 0.5 de pertenecer a un grupo u otro. Si es que solamente hay dos opciones, ¿cierto? Si solamente se van a tener grupos de casos y controles, porque también, por ejemplo, en los estudios terapéuticos, a veces en estudios terapéuticos se pueden tener hasta 4 medicamentos evaluándose en un mismo estudio, entonces ahí la probabilidad no será de 0.5, si por ejemplo si son 4 fármacos, esa probabilidad puede ser del 0.25, entonces todo eso depende del diseño del estudio, de los objetivos que se tienen. Entonces se deben conformar 2 grupos similares entre sí, a su vez son representativos del grupo experimental. Como lo veíamos en el estudio de casos y controles, pues los individuos que participan en el estudio pues deben tener algunas variables similares, provenir del grupo de población, ¿cierto? La población original en la cual se evidencia el problema o en la cual está el factor que queremos estudiar. Y pues la manipulación va a consistir en la introducción por parte del investigador de un factor de riesgo, de un programa o tratamiento a un grupo u otro exento. O sea que tendríamos los casos y los testigos. Y tenemos que estar seguros de que tanto en
en el grupo de casos como en el de testigos, tenemos que estar seguros de que en la etapa anterior a que inicie el estudio, ese factor no está presente. Eso sí hay que tenerlo claro porque en el estudio, en los estudios de cohorte, en los estudios de casos y controles, digamos que no es un requisito, pero aquí sí es un requisito para poder observar el desenlace del efecto frente a los grupos testigo o grupos con tratamientos o intervenciones diferentes. Entonces, muy seguramente cuando va a iniciar el estudio, pues va a ser necesario hacer exámenes de laboratorio, definir muy bien pues cómo van a ser los criterios de inclusión y saber que esos factores que se van a estudiar no están presentes en ninguno de los grupos, para luego pues ya poder hacer la manipulación. Entonces, en el estudio experimental o de intervención, pues se va a hacer una asignación y una determinación. La asignación, ¿qué es? El investigador introduce o manipula el factor de riesgo a individuos, grupos o comunidades que eran exentos de ese factor de riesgo o de una medida antes de iniciar el estudio. Entonces, aquí es muy importante que en el estudio experimental, cuando vamos a hablar de asignación, es el investigador el que va a introducir o a manipular ese factor de riesgo o va a definir la metodología para introducir el fármaco que se va a evaluar. Entonces tiene que haber unas clasificaciones, unas definiciones muy bien establecidas para poder clasificar cada uno de los grupos que se van a utilizar. Y la determinación significa la detección o observación de un evento en un individuo que no fue introducido por el investigador. Este evento puede afectar al individuo cuando se expone de manera natural a un factor de riesgo o puede ser consecuencia de otro evento anterior. Entonces, miren que los individuos que van a estar participando en el estudio, pues tienen que ser evaluados y analizar todos los factores que el individuo tenga para que después no se vayan a presentar los sesgos. Cuando se van a iniciar estos estudios, hay que tener muy claras todas estas definiciones para no ir a tener luego problemas con el análisis. Entonces, en la asignación del factor de exposición, entonces la asignación del factor a los grupos debe ser manejada en forma aleatoria. Y cuando decimos que va a ser manejada en forma aleatoria, se trata de una asignación ciega cuando se cumplen esas dos condiciones. Entonces, los individuos participantes no saben a qué grupo pertenecen a la iniciación y durante el tiempo de duración del estudio. Y tampoco lo saben los miembros del equipo de la investigación encargados del seguimiento. Entonces, aquí es cuando hablamos de una asignación ciega. Entonces, por ejemplo, si se va a tener un grupo al que se le va a poner una vacuna y otro grupo al que se le va a poner un placebo, por decir algo así. Entonces, ni el participante ni los miembros del equipo encargados del seguimiento saben a quién se le aplicó la vacuna, no saben a quién se le aplicó la vacuna y no saben tampoco a quién se le aplicó el placebo. Por lo regular, por eso estos estudios son costosos porque se tiene que conformar un equipo de investigación. Va a haber una persona que va a tener clasificadas las vacunas con unos códigos que son secretos, los placebos con otros códigos que son secretos, y solo él sabrá también a quién se le asigna determinado código, porque solo habrán algunas personas que saben a qué código se le aplicó, a qué persona se le aplicó qué código,
y de ahí vendrían los análisis. Pero digamos que, por ejemplo, en los estudios de vacuna, el que aplica la sustancia no sabe si está aplicando la vacuna o si está aplicando un placebo. Y lo mismo el paciente tampoco sabe si a él le están aplicando vacuna o le están aplicando placebo. Cuando se hace este tipo de estudios donde lo que se espera tener es un efecto beneficioso, pues lógicamente que al terminar el estudio se le debe indicar, por decir algo, en el caso del estudio de COVID-19, al que no le tocó vacuna, sino que le tocó placebo, pues termina realizándose ya la etapa final del estudio, pues ellos tendrían que tomar la decisión de si se van a vacunar o no. Porque pues de todas maneras se les debe hacer partícipes a ellos de los resultados y de que sepan que si es una decisión beneficiosa. Entonces, esto es lo que hablamos de asignación ciega. Ni los individuos participantes, ni los miembros del equipo investigador saben lo que se les está aplicando. Entonces, aquí hablamos de una asignación ciega. Y la determinación del efecto. La determinación del efecto debería hacerse por miembros del equipo diferentes a los que hayan intervenido en el proceso de asignación. Entonces miren que tienen que ser equipos de investigación grandes. Se debe definir de manera clara el criterio para la medición del efecto y las demás variables de estudio. La determinación ciega del efecto no es indispensable, pero puede ir en bien del estudio. O sea, en algunos estudios se podrá hacer, en otros estudios no. Cuando hay, por ejemplo, diagnósticos como el cáncer, pues si a una persona se le hace un diagnóstico de cáncer, lógicamente que no puede ser una determinación ciega, sino que al paciente hay que decirle y hay que ofrecerle el tratamiento. Y de pronto para algunas otras enfermedades que requieran de un tratamiento, pues aquí hay que hacer todas las consideraciones éticas, porque a veces no es posible cumplir con toda la metodología como está establecida, porque pues primero van estos aspectos bioéticos y de los cuales pues se tienen que cuidar mucho los investigadores, porque ustedes saben todas las implicaciones que se tienen desde el punto de vista no solo médico legal, sino también desde el punto de vista de la responsabilidad civil extracontractual, como se denomina. Entonces, en un estudio experimental o de intervención, ¿qué es este estudio ciego y doble ciego? Entonces, se llama estudio ciego cuando se trata únicamente de la asignación ciega, tanto por parte del investigador como por parte de los participantes. Pero entonces recordemos que el estudio ciego se va a concentrar solo en la asignación. Ay, ¿esto qué pasó? Voy a organizar acá la presentación. Se me borraron.
Disculpen un momentico, voy a organizar la presentación. Doctora, buenas tardes. Doc, está silenciada. Sí, buenas tardes. Doc, qué pena molestarla. Lo que pasa es que yo ahí le dejé el mensajito, apenas pude entrar a la llamada. Listo, ¿quién es que me está hablando? Daniela Cardona. Listo, Daniela. Bueno, entonces veníamos hablando de la determinación del efecto, que ojalá se pueda hacer por miembros del equipo diferentes a los que hayan intervenido en el proceso de asignación. Se debe definir de manera clara el criterio para la medición del efecto y las demás variables de estudio. Y la determinación ciega del efecto, pues no es indispensable, pero puede ir en bien del estudio. Entonces, eso depende también de los recursos, porque podemos ver que se requieren unos equipos muy grandes para poder estar en todas las etapas del experimento, porque una vez se asigna el factor de exposición, pues hay en algunos casos se van a tener que hacer mediciones del efecto que pueden llevar incluso años. Entonces hay personas que van a estar en la etapa de la asignación, en la etapa de seguimiento, que puede ser la más larga, y luego pues la determinación del efecto. La determinación del efecto debe hacerse por miembros del equipo que deben estar muy capacitados,
y si son diferentes, pues mire que aquí viene un factor más. Se debe definir la manera clara, el criterio para la medición del efecto. Algunos de ellos van a requerir de pruebas de laboratorio o de las mediciones que se requieran de acuerdo al tema del que se está hablando y las demás variables del estudio. La determinación ciega del efecto, entonces ya dijimos que no es indispensable. Entonces, en algunas ocasiones, estos estudios pues se podrán dar en digamos que de una manera natural. Por ejemplo, yo siempre les he hablado de los accidentes nucleares y, por ejemplo, la población que fue víctima de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pues esto le dio la oportunidad a la humanidad de conocer los efectos de la radiación no solamente para la especie humana, sino en general para toda el ecosistema, para diferentes especies, animales, vegetales, todos se han dado también estudios ecológicos de todos los efectos de la radiación en general a nivel planetario, se pudiera decir. Entonces, en algunas ocasiones estos estudios se van a dar de manera natural, pero en otras circunstancias, pues va a haber una intervención, digámoslo así, del investigador desde el momento en que se va a obtener el tamaño desde la definición del tamaño de la muestra, desde la definición de la asignación de los grupos control, de los grupos de casos, el diseño en sí de todo el estudio. Y otras veces, pues, va a ser posible hacerlo de manera natural. Entonces veníamos hablando de que es el estudio ciego y doble ciego, entonces se llama estudio ciego cuando se trata únicamente de asignación ciega, tanto por parte del investigador como por parte de los participantes. Entonces, este es el estudio ciego, cuando tanto la asignación del factor como la determinación del efecto se hace en forma ciega, entonces se habla de estudios de doble ciego. Cada uno de estos, pues cada vez en doble ciego, pues va a haber, digamos, una mayor complejidad y esto pues también va a aumentar el costo, pero digamos que estos estudios doble ciego, por lo regular, este diseño es el que se hace para la evaluación de los fármacos, la evaluación de los medicamentos. Así siempre este es el diseño que se hace, pero bueno, en algunas de estas ocasiones no se requiere, digamos, de unas muestras muy, muy grandes, porque a veces, digamos, que se da en problemas muy focalizados. Pero definitivamente para estos estudios se requiere bastantes recursos, porque tanto para enfermedades transmisibles como para enfermedades no transmisibles, pues aquí son los costos los que entran a intervenir. Por ejemplo, para las enfermedades no transmisibles, eso que en Estados Unidos han invertido mucho recurso en ensayos de prevención primaria de la enfermedad coronaria y en ensayos de intervención frente a factores múltiples de enfermedades cardiovasculares. Se estiman que han tenido un costo de $200 millones, pero ellos pues también hacen, digamos, el análisis costo-beneficio, porque dice que las enfermedades coronarias cuestan 40.000 millones anuales a la economía nacional. Entonces, también pues aquí entra a jugar el costo-beneficio. Y recordemos pues que hacemos en los países en vías de desarrollo, pues los países ricos hacen los estudios y nosotros pues nos tenemos que fijar como a los resultados que ellos van arrojando para tomar muchas decisiones. Por eso, bueno, cuando aquí se hacen los esfuerzos para conocer los resultados que se tienen en nuestra población,
pues son absolutamente válidos porque muchas veces las condiciones de la población varían de región a región y más en los que inciden situaciones económicas como por ejemplo las de la diferencia que hay entre la calidad de vida en los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. Entonces, ¿cómo se va a dar el análisis e interpretación? Aquí de pronto ya nosotros hemos avanzado un poco porque sabemos que la finalidad del análisis es tratar de inferir la causalidad o demostrar aquí la causalidad en la relación del factor de riesgo implicado y el efecto investigado. Y esta inferencia pues puede hacerse en varias etapas del estudio, siendo que un estudio puede ser la continuación de otro, ¿cierto? Para poder adelantar toda esta cadena de la causalidad. Entonces, volvemos lo mismo. Aquí el factor de riesgo o el factor de manipulación que se da a la población, que puede ser el medicamento, puede ser un factor de riesgo en sí, el que se va a dar para la intervención, y volvemos otra vez a nuestras tablas de 2x2, porque es desde allí desde donde se va a volver a hacer el análisis de la población que está siendo intervenida con el factor y en contraste con la población no intervenida. Entonces, recordemos que en los estudios anteriores la gran diferencia es que no había una manipulación como la que hay en los estudios experimentales. Y entonces, pues, igual, la hipótesis que se va a tratar es si este factor de riesgo o el factor que se está estudiando o el medicamento es el responsable de la enfermedad o del efecto que se está evaluando, si hay una mayor proporción de enfermos con el factor de riesgo que de controles con el mismo factor. También aquí se van a entrar a hacer los análisis con las medidas también de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, y aquí pues vamos a ver también otra vez la medida de los retios. Recordemos que en estos análisis aquí pues se van a evaluar factores que son beneficiosos. Entonces, con respecto a las medidas, como lo habíamos hablado en la clase anterior, pues si son beneficiosos, encontraríamos unos valores menores de 1 al aplicar el orretio, y ya si hay factores de riesgos demostrables o si hay efectos que van a generar enfermedad o que van a generar un factor negativo, pues podremos tener valores superiores a 1. Y si los valores son iguales a 1, pues vamos a ver que no tienen ningún efecto. Pero por lo regular, cuando llegamos a un estudio experimental, pues es porque ya se tienen muchas otras, digamos, algunas hipótesis validadas y que podemos llegar a unas conclusiones que pueden ser esperadas, aunque siempre se tienen algunas sorpresas. Por ejemplo, yo les cuento del estudio de la evaluación de la vacuna de Sanofi Pasteur que se hizo aquí, en el que el departamento del Quindío pues participó con una muestra, porque también había muestras en otros países y en diferentes continentes. Pues el resultado, lo que esperaba Sanofi Pasteur con esta vacuna era que la vacuna protegiera a personas que nunca habían estado en contacto con el dengue, o sea, que sirviera para inmunizar viajeros europeos que llegan a áreas endémicas, pero resulta que los resultados del estudio no fueron los que ellos esperaban, porque se encontró que
se encontró que ellos tenían, era unos, la vacuna inducía una adecuada respuesta inmunológica y un aumento en los niveles de anticuerpos protectores, anticuerpos tipo IgG para dengue en población que ya había sido infectada por el virus, o sea, en personas que ya habían tenido primeras o segundas infecciones, o sea que es una vacuna buena para utilizarla en poblaciones endémicas y no para utilizarlas en poblaciones donde el dengue no es endémico. Entonces, en realidad no siempre los investigadores se van a encontrar con los resultados que esperan, ni siempre tampoco entonces la inversión, digámoslo así, la inversión que hizo Sanofi Pasteur era para disponer de esta vacuna para los europeos y pues los resultados no fueron los mejores. Entonces, siempre digamos que estos estudios, por un lado pueden ser desalentadores, pero por el otro lado el aliento se puede dar en que hay que ir a mejorar el candidato vacunal, se va a dar pie para otros estudios de investigación. Entonces, este va a ser, estas líneas de investigación, digamos que dependiendo de los recursos que se tengan, digamos que van a estar allí. Y las inquietudes para poder mejorar la situación de las personas siempre van a estar allí. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta, que ya hoy entonces complementaríamos todas las, digamos, la visión general de lo que son todos los diseños de los estudios epidemiológicos, llegando hasta el experimental, y que pues la idea es poder tener unos elementos teóricos y unas conceptualizaciones que nos permitan hacer una lectura crítica adecuada de literatura científica en salud. ¿Algunos de ustedes tienen algún comentario o algo que decir en este momento? Te voy a preguntar, ¿este tema entra para el parcial del lunes? Pues digamos que ya es definitivamente sencillo. Yo hoy les voy a enviar todas las presentaciones y yo creo que ya muchos de estos conceptos se habían hablado. Yo creo que pudiéramos dejar hasta aquí el tema para el parcial del lunes, y yo les voy a enviar las presentaciones y les voy a mandar también unos ejercicios para que hagan unos cálculos de riesgo relativo, de tasas de ataque y todo eso, que unos cálculos sencillos, pero para que ustedes puedan fijar bien los conceptos. ¿Alguien tiene algún comentario o algo que decir? Les voy a recomendar también entonces el texto de Colimón para que lo revisen. Revisen que ahí están pues todas las bases conceptuales para lo que son los estudios de cohorte, casos y controles y los diseños experimentales. Le desarrollen los ejercicios y también pues si tienen alguna inquietud me cuentan, pero en general yo creo que no les va a ofrecer como mayor dificultad. ¿Qué dicen? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, esta mañana me llegó un correo del programa donde me dicen que va a haber un grupo de ustedes que van a asistir al congreso de ASINVIR, que es a partir del 30 de mayo, si no estoy mal. Sí, señora. Entonces, pues yo les iba a proponer
a ustedes que si el 27 de mayo, el 27 de mayo quiero que hagamos clase, pues una clase, pero es que tengo pues como un invitado sorpresa para ustedes, para que hagamos ya como la síntesis de todo lo que es las líneas de investigación y cómo se aplican los diferentes modelos metodológicos. Y no sé entonces cómo vamos a hacer para la fecha del parcial. ¿Ustedes cuándo tienen el parcial del bloque? ¿Cuándo tienen el parcial final? El de bloque, tenemos otro parcial de bloque el 28 de mayo y el final sí ya es El 4 de junio. el 4. Entonces, porque yo quisiera que definiéramos entonces cuándo vamos a hacer el parcial. ¿Ustedes qué han pensado? Doc, ¿qué le parece si hablamos entre nosotros y hacemos una votación y le avisamos la fecha? Porque nosotros aquí lo tenemos que para el 23 de mayo, que es el jueves 23 de mayo. Y el lunes 27 de mayo, pues estimo yo que tendríamos como la última clase. Entonces sería para que ustedes miren a ver si vamos a hacer el parcial ese jueves 23 o cuándo lo vamos a hacer. Igualmente, doctora, tenemos hasta el 7 de junio como tal. O sea, la semana arriba también la podemos tomar. Entonces, por eso le decimos que si quiere, primero hablamos entre nosotros y ya toma la decisión y le informamos. No sé qué le parezca. Bueno, listo. Está bien. Entonces, Doc, ustedes... y el 23 de mayo podría ser el invitado. No, pues mira que es que él no puede sino el 27. Y el 27 sí están los compañeros que... Sí, porque ellos se van es el 30. Ah, perfecto. Listo. Ellos van a estar fuera es el 30. Que yo primero había pensado proponerle a ustedes que si querían hacíamos el parcial el 30, pero pues ustedes son los que saben. Miren a ver cómo, para que después no alteremos las fechas, porque ya ahí en ese último espacio pues ya no hay tiempo. Espero que ninguno vaya a quedar habilitando, para que por favor estudien, para que por favor hagan los ejercicios que les voy a mandar, los que no asistieron a las clases pues para que se pongan al día y ojalá ya con el examen final podamos terminar todo. Y lo otro que yo quiero, por eso quiero que concertemos la fecha del último parcial, porque no quiero que me presenten supletorios. Ojalá sea un día en el que estén todos. Lo otro que les iba a decir es que ya se cerraron los plazos para el envío de las certificaciones de los cursos. El último plazo yo les dije a los que faltaban que el último plazo era el 30 de abril. Entonces, para que sepan que esa parte pues también ya se cerró, ya recibí los certificados y entonces pues ya nos quedan faltando 2 exposiciones, quedan faltando 2 grupos por exponer y ya con eso también pues vamos cerrando estas otras exposiciones, doctora. ¿Cómo? Me parece que faltan 3 exposiciones. Sí, quedó asignado el otro. Es que el otro día yo pregunté que cuáles eran los grupos y solo me salieron 2. Entonces, porque falta revisión sistemática, metaanálisis. Sí. Y alguien tiene estudios de concordancia. ¿Algún grupo? Que eso me parece que era lo que no sé.
Pero lo que sí estoy segura es que falta revisión sistemática y metaanálisis. El grupo de revisión sistemática están aquí. Sí, doctora. ¿Y cómo van con Doctora, revisándolo. Ahorita le confirmamos si mañana sí tengo la asesoría, que yo creería que sí. Ah, bueno, listo. Entonces Vale, me doctora, confirman, muchas por favor. Entonces ahorita les voy a mandar el material para que puedan estudiar el fin de semana. Doctora, yo le quería proponer algo, pues no sé si sea posible, pero con respecto a los ejercicios, si usted de pronto, o sea, nos manda los ejercicios y de pronto en la última hojita como una retroalimentación, como para no estarla molestando y no quedarnos nosotros con el sin Las saber respuestas. sin saber si hicimos bien los ejercicios o Una no. hoja de respuestas. Ajá. Bueno, listo. Está bien. Listo, doctora, gracias. Bueno, entonces, ¿qué